es tan necesario. Esta reunión va a quedar grabada porque es un horario y es un día complejo también. Hay otras actividades en relación al Día de la Salud Mental. En primer lugar, yo reflexionaba esto, ¿no? Del origen del Día de la Salud Mental. Un poco nos obliga a poner el foco en algunos temas, pero no quería dejar yo de señalar esto de la integralidad, ¿no? El enfoque de una persona como una persona íntegra, como un ser humano íntegro. Y ya lo vamos a ver a través del desarrollo de esta conferencia, donde el desarrollo emocional no es una partecita, sino que seguramente está impactando en toda la persona, en toda la construcción de esa persona. Entonces, poder hablar de salud mental es finalmente poder hablar de salud. Eh, Estamos en 15 participantes, Alberto. No sé si en honor a un poco a tus tiempos, en honor y respeto a los que estamos conectados, vamos a ir comenzando. Agradezco en primer lugar a Dora, que es nuestra secre, que está ahí siempre con toda el soporte tecnológico y, y amoroso también, y que nos nuclea a quienes formamos este comité, que está ahí Federico Picci, ya se va a conectar Romy Espoturno, y bueno, quien les habla Virginia Bordón. Y bueno, en esta oportunidad, hace un par de meses, me comuniqué con Alberto Simeoni. Alberto Simeoni es médico pediatra, es especialista en salud integral de los adolescentes, es experto en gestión sanitaria y trabajó como director provincial en la provincia de Santa Fe en salud en niñez y adolescencia durante varios años. Actualmente es consultor externo en políticas de juventud en diferentes lugares y reside en México. Y generosamente, bueno, está hoy para compartir todos estos saberes con nosotros en relación a cómo crear entornos protectores para la salud mental y desarrollo emocional en las adolescencias. Así que bueno, los dejo con Alberto y yo también me voy a silenciar. Está muteado el doctor. Ahora sí, gracias, Cristian. Hola, hola a todos. ¿Ahora sí se escucha? Sí, perfecto, doctor. Gracias, Dorita. Bueno, quería agradecer, Dorita, que me estuvo ayudando desde temprano porque tenía dificultades técnicas, a Virginia, que me ha convocado para que comparta con ustedes algunas reflexiones en este día. No le pude decir que no a Virginia, porque es una colega exalumna del posgrado de adolescencia de la UBA y bueno, siento un gran respeto y cariño por ella, así que acepté el desafío de poder en el Día de la Salud Mental, en el Día Internacional de la Salud Mental, 10 de octubre, poder compartir con ustedes algunas reflexiones y aceptando el título que me sugirió Virginia sin cambiar ni una palabra, hablar sobre desarrollo emocional en las adolescencias y cómo crear entornos protectores para la salud mental. Primero, esto que planteó Virginia, ¿no? El concepto de lo que es la salud, el componente emocional o el componente de la salud mental dentro de la salud integral. Cuando uno como médico, pediatra, es invitado, es convocado para hablar en el Día de la Salud Mental, de temas de salud mental, parece como que a uno le deviniera el síndrome del impostor. ¿Cómo yo voy a hablar de salud mental siendo un médico pediatra? Eh, pero creo que se basa en esto que plantea Virginia. Nosotros tenemos que ver al ser humano como
como un todo, integralmente, y no nos podemos quedar limitados simplemente a su salud física. Agradezco también, bueno, que vi que estaban conectados otros alumnos del posgrado, otros alumnos, colegas del posgrado, que están haciendo una gran militancia por la atención de adolescentes en todo el país, lo cual me enorgullece. Eh, para ir al tema fundamental, bueno, voy a compartir con ustedes la presentación. Quiero, no sé a ver qué pasa, que no me avanza, pero vamos a ver, ahí está. Quiero compartir algunas premisas básicas sobre las emociones, que tiene que ver que nuestra identidad se va definiendo por emociones que determinan cómo percibimos y cómo nos adaptamos al mundo. Estas son las dos premisas básicas que quiero tomar yo. Hay miles que uno se puede plantear. Lo que les quería compartir es que esto es la reflexión y el marco conceptual en base a mi recorrido. Soy un médico, pero fui un niño, un adolescente, un adulto padre, y todo me fue constituyendo, ¿no? Con ciertas lecturas, con ciertos recorridos en el estudio, pero también con ciertos recorridos en la trayectoria profesional y los ejercicios que he podido practicar. Y también gestionar las emociones, que es entrar en el campo de la inteligencia emocional. Así que lo que más quisiera es empezar o entrar en el tema de las emociones y entrar en el tema de la inteligencia emocional. Esto, más que lo que puso Virginia en las invitaciones, que era una clase magistral, es un conversatorio, y pretendo que sea un disparador para que podamos reflexionar juntos sobre estos temas que me parecen fundamentales, no solamente para los adolescentes, pero sí es fundamental en la adolescencia, pero también para todos, para que permanentemente todos los adultos que estamos en contacto con niños, adolescentes, pero también con otros adultos, podamos reflexionar y retrabajar el manejo y la gestión de las emociones. Por supuesto que es tan importante en la adolescencia porque los adolescentes y jóvenes están interpelados por muchos cambios, desde los cambios físicos, los cambios emocionales y los cambios sociales, que son realmente significativos en este momento, que hacen que este adolescente, este niño que fue, deje de serlo, y este niño que se sociabilizaba de una manera endogámica o dentro de su familia empieza a salir al exterior y a encontrarse con desafíos que son totalmente diferentes y que pueden llegar a no ser controlados como podrían ser controlados en la familia. El otro aspecto a tener en cuenta del título de la charla, o del subtítulo de la charla, es cómo crear estos entornos protectores de la salud mental, como para brindar un espacio donde se sientan realmente seguros, apoyados y comprendidos. Pero esto no significa que nosotros hagamos como fue en algún momento de la historia de la salud adolescente en el país, o de las políticas públicas de salud adolescente en la República Argentina, de crear esos espacios para adolescentes, ¿no? Antes se creaba la casa del adolescente, en distintas provincias hubieron diferentes experiencias, y realmente lo que tenemos clarísimo ya a esta altura es que cuando hablamos de un entorno seguro para adolescentes, son todos los entornos donde circula el adolescente. Un entorno seguro en la familia, en la casa, en el hogar, un entorno seguro en la escuela, un entorno seguro en la sociedad donde conviven. Son todos los espacios, un entorno seguro en las redes sociales, en el uso y acceso a las tecnologías, en los medios de comunicación. O sea que cuando hablamos crear entornos protectores de la salud mental, no hablamos de la casa del adolescente, de un espacio físico, sino de un modo de vivir y un modo de reflexionar y un modo de actuar coherentemente y presentemente con los adolescentes. Por supuesto que existen varias emociones que ahora vamos a tocar, pero un paso fundamental para poder gestionarlas es aceptarlas, aceptar nuestras emociones. Y que no está mal estar triste, que no siempre se puede estar feliz, que la alegría y la tristeza está bien que convivan, que bueno, que a veces el dolor es inevitable, pero lo que sí es inevitable es el sufrimiento, o sea, cómo nosotros trabajamos ese dolor. Ese dolor nos puede permitir crecer, aprender, madurar,
pero otras veces ese dolor, si no se trabaja, te bloquea, te anula, te hace vivir en el pasado y afloran ciertas emociones que no son las que te puedan permitir una salud mental. Eh, ¿Qué son las emociones? Como para definirla simplemente, ¿no? Son respuestas, tanto psicológicas como fisiológicas, que ocurren como respuesta ante un estímulo. El estímulo puede ser interno o un estímulo externo. Y en sí son todos estos cambios que se producen en el cuerpo, en el pensamiento y en el comportamiento, suelen ser adaptativas. Es lo que nos permite adaptarnos al entorno donde estamos inmersos. Disculpen, voy a tomar un traguito de agua. El marco conceptual en el cual me quiero basar son en todo el legado de Paul Ekman, que es un psicólogo norteamericano, nacido en el año 34, hoy tiene 90 años, está vigente, y es un psicólogo considerado como uno de los más influyentes del siglo pasado y actualmente del siglo XXI, como psicólogo y como investigador en el área de la salud mental. Él tuvo un recorrido muy interesante, él se recibió muy joven de psicólogo y después hizo postdoctorados y maestrías, estuvo sirviendo en el ejército de Estados Unidos en el campo de la salud mental, donde empezó a observar y a investigar el comportamiento y la gestualidad ante ciertas emociones. Él, terminado el servicio militar, hace un postdoctorado y ese postdoctorado tiene un mentor que le lega todo lo que, material impresionante que había recopilado en distintos países, en distintos lugares, en distintas poblaciones originarias de Papúa Nueva Guinea, países de África. Y en la maestría, en este postdoctorado que hace eh, Paul Ekman, él hace una recopilación de cómo respondían a las distintas emociones los distintos pueblos. Y entonces, en base a esa investigación, el resultado, la hipótesis final y el legado que deja, es que puede diferenciar que independientemente de la cultura existen emociones universales y básicas y después están las otras emociones complejas. Paul Ekman, aparte de haber dejado este legado, él escribió muchos libros, muchos de los libros están dedicados a ver cómo una persona miente, si podemos detectar la mentira en sus actos, en su gesto, en su gestualidad, en base a distintas emociones, y eso le permitió hacer distintas colaboraciones, una colaboración con la BBC que tenía que ver el poder de la gestualidad en el ser humano y la detección de la mentira, pero también trabajó mucho para el FBI de los Estados Unidos para detección de mentira. Y una de las cosas, de las anécdotas más interesantes, una anécdota, es algo que todos podemos estar al tanto, tiene que ver con cuando se lo entrevista a Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky. Y él fue determinante, categórico, de que Bill Clinton en la declaración ante el jurado estaba mintiendo. Eh, no solamente en esto, que son a lo mejor eh, cosas simples, pequeñas, él también estuvo muy comprometido con la ayudó, fue inspirado, el actor principal está inspirado en Paul Ekman, y él ayudó a los actores a que puedan ejercitar la gestualidad en base a las emociones y que sea desde un marco científico válido, como para poder socializar estos conceptos. También algo que nos trae más a la actualidad, y por eso quiero empezar con esto, es que Paul Ekman fue el asesor en las películas que nosotros traducidas al español es Intensamente 1, Intensamente 2. La Intensamente 1, que está basada en las emociones primarias o universales, e Intensamente 2, que si los que no lo vieron, véanlo y véanlo con los chicos porque permite reflexionar fuertemente el tema del manejo de las emociones en la etapa adolescente. Así que este es un legado
fácil para utilizarlo en familia, para utilizarlo en la escuela, para trabajarlo con los alumnos, donde se muestra muy bien cómo aparecen las emociones, cómo se expresan las emociones en distintos momentos de la vida, pero también cómo debemos apoyar para gestionarlas. El otro marco conceptual que que traigo siempre a las charlas que tienen que ver con la salud mental, es sobre el documento de la Organización Mundial de la Salud, de la Dirección de Salud Mental de Ginebra, de la OMS, del año 1993, que tiene que ver con enseñar habilidades para la vida en los entornos escolares. Bueno, de esto ya la filial Río Paraná ya me ha escuchado el año pasado, cuando Romina me invitó a que dé una charla sobre este tema, pero está muy relacionado con lo que vamos a compartir hoy. Vamos a empezar con las 5, aunque 6 de las emociones universales y básicas. Y la alegría es una de ellas. Y es importante este concepto cómico que está puesto acá, el personaje de Pixar de Alegría de la película Intensamente Uno. La felicidad no consiste en lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que pasa dentro de nosotros. Y esto es un concepto tan básico y tan importante, ¿no? Nosotros por ahí en las redes sociales mostramos una felicidad que está ligada a los otros y no mostramos claramente la felicidad interior, ¿no? Lo que nosotros en ese momento podemos estar disfrutando. El enojo es otra de las emociones básicas y universales, la tristeza, el miedo, el desagrado. Y estas serían las 5 universales, pero en algunos escritos se suma otra emoción más, que es una emoción más efímera, es muy transitoria, que tiene que ver con la sorpresa. Aparece y desaparece rápidamente y puede ser decodificada después en alguna otra de las emociones básicas. Lo importante es esto, ¿no? Que todas las emociones deben convivir entre sí, y lo que tenemos que tratar es de aprender a gestionarlas. Si nosotros nos ponemos a gestionar las emociones con un líder, si ustedes ven Intensamente Uno, Intensamente Dos, parece que los vuelvo a esto, pero hay un concepto muy concreto de mostrar cómo tiene que funcionar la mente humana. Si uno, el que lidera, la emoción que lidera nuestra vida, es la tristeza, seguramente vamos a estar viviendo en el pasado y va a ser difícil que nosotros podamos salir adelante. Pero si realmente permitimos que la alegría, el positivismo, sea quien dirija todo y que se dé el permiso o que le dé permiso a que surjan las otras emociones, es el que nos va a permitir llegar a transitar una vida mucho más saludable desde el punto de vista de la salud mental y desde el punto de vista, como dijimos al principio, que son las emociones, desde el punto de vista adaptativo a nuestra sociedad. O sea que para ser positivo, para ver la mitad de la copa llena, está bueno que nuestras emociones sean lideradas por la alegría. Cuando llegamos a la adolescencia aparecen otras emociones que interpelan, son emociones, se suman a las emociones básicas, no se pueden eliminar las emociones básicas porque siempre van a estar presentes, pero seguramente ustedes le viene claramente cuáles son estas emociones, porque es lo que uno convive con los adolescentes, ya sean hijos, alumnos, pacientes, y entran a aparecer emociones como la vergüenza, que todo nos da vergüenza por el que dirán, si me aceptarán, si me saldrá mal, si me saldrá bien, o la, la palabra clave de los adolescentes: estoy aburrido. Eso en el entorno familiar generalmente: estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Cada vez este aburrimiento desaparece a través de la utilización de las pantallas, ¿no? Uno como que se vuelca al uso de las pantallas. Cuando nosotros éramos chicos y nos aburríamos, nos interpelaba la creatividad, ¿no? Por ahí a jugar con cosas, a inventar cosas, a ser creativos, y todo eso suma para la vida futura, para la vida adulta. Pero es una de las emociones que aparecen fundamentalmente en la adolescencia. Otra de las emociones que pueden aparecer
es la envidia, que generalmente los chicos en la edad infantil son más de aceptar y no disputarse tanto con los demás, pero acá la envidia puede surgir por la forma de expresión física de este desarrollo puberal que van teniendo, querer parecerse más a otro o no tener lo que tiene y bueno, y desear lo que le está pasando a la otra persona o desear algo material y envidiar por eso. Y otra de las emociones que aparecen también en la adolescencia eh, es la ansiedad. Y cuando en la adolescencia la ansiedad es la que lidera todas las emociones, ahí estamos en problema y generalmente ahí es donde uno interviene como adulto responsable y presente y donde aparecen por ahí las consultas a los especialistas en salud mental. Al principio, cuando le planteaba que, bueno, que no quería caer en el síndrome del impostor por hablar en el Día de la Salud Mental, siendo médico pediatra, también es uno de los conceptos que los que nos formamos en la atención integral, ya sea de niños o de adolescentes o en general, o médicos de familia, debemos evitar transformarnos en derivólogos, ¿no? Y decir, ah, bueno, hay un problema de ansiedad en un adolescente, lo voy a derivar ya mismo al psicólogo, al psiquiatra para trabajar y abordar la ansiedad. En la medida que nosotros podamos ir incorporando herramientas en nuestra formación integral, integral e integrada, nosotros planteamos en el posgrado la necesidad de integrado al contexto, ¿no? Contextualizado en el lugar donde vive, donde habita esta persona, este niño, este adolescente, en la medida que nosotros queramos dar una respuesta integral e integrada, tenemos que hacernos cargo también del aspecto emocional y de su salud mental. Algunas pautas para lograrlo, que esto es el desafío de la charla y esto es meramente para compartirlos con ustedes. Ustedes pueden tener miles de pautas cada uno va a plantearse su estrategia a nivel territorial, conociendo a la gente con la que está atendiendo. Yo lo único que les puedo plantear es en base a esto, en base al recorrido, al haber estado en lo académico, haber estado en la investigación, haber podido ver cómo algunos programas se desarrollaron en algunos países del mundo con éxito y algunos con no tanto éxito. Eh, y en base a eso, y en base a lo de habilidades para la vida, que es uno de los marcos conceptuales que siempre me interesó trabajar con niños y adolescentes, es que planteo estos 10 puntos como para intentar lograr algunas pautas. Primero, es fomentar la comunicación abierta, la comunicación asertiva. Y esto es una de las habilidades que por ahí nos cuesta mucho desarrollar. Está bueno, a veces hay algunas profesiones que sí, que trabajan con la palabra y que la comunicación es la base de su ejercicio. Y realmente los médicos, cada vez cuando estamos más exigidos a atender en poco tiempo, vamos perdiendo esto y vamos tecnologizando ciertas cosas y vamos haciendo una rutina de atención de una persona y evitamos o perdemos la posibilidad de una comunicación abierta. Esto no solamente para los médicos, la comunicación abierta y asertiva es para todos, ¿no? Para todos los adultos responsables, con los niños, con los adolescentes, pero también en los vínculos que tenemos y que generamos socialmente y con nuestra familia y con nuestros compañeros de trabajo. Y esto podemos plantear algunos puntos. Uno es la escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, es estar con todos los sentidos dispuesto a escuchar lo que le está pasando a esta persona que tenemos frente nuestro. Escucha activa es mirarlos a los ojos, es tener nuestra corporalidad en lo posible en espejo con el joven que nos está hablando, con el adolescente que nos está hablando, acercarnos a él con la mirada, saber que ese es el momento para escucharlo, estamos ahí, no estamos pendientes del celular, no estamos mirando la televisión, no estamos cocinando, no estamos limpiando. Cuando un adolescente quiere hablar, démosle ese tiempo y sentémonos y tomemos el tiempo para escucharlo y que ese adolescente se sienta escuchado. Entonces ahí la escucha activa es escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar con todo el cuerpo, con todos los sentidos, con todas las emociones y con todo el compromiso. Lo que tenemos que, aparte de ofrecer esto, es ofrecer un espacio donde el adolescente no se sienta juzgado. ¿Sí? Y tampoco minimizar lo que para él es un mundo o es la muerte, ¿no? Lo que le está pasando en ese momento a él, que le genera la necesidad de hablar con un adulto
referente, no puede ser minimizado de una. O sea, el primero es escuchar. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca. Escuchar más que hablar. O sea, una vez que se haya descargado, haya podido hablar, ahí sí poder acompañar con algunas palabras. Validar sus emociones, eso es fundamental. En lugar de intentar corregir lo que está diciendo y decirle, no, eso no, y si vos supieras lo que yo viví cuando tenía tu edad, o no sabés lo que era antes, ahora ustedes tienen de todo, no, no. Eso no, validar primero la emoción que está sintiendo y poder plantearle y mirándolo en los ojos, diciéndole, te entiendo lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando, y después sí, una vez que se sientan comprendidos, poder dar ese paso que tiene que ver con la seguridad para que ese adolescente tenga ese espacio para poder hablar y que sabemos con eso que garantizamos que ante situaciones más complejas, esto que nos parece una nimiedad o una soncera, y que la queremos desestimar de primera, de una, porque decimos, uy, mirá por lo que viene a hacerme perder el tiempo, es ese vínculo de confianza que vamos generando para cuando las situaciones vayan complejizándose. Y esto digo, bueno, un adolescente, un puber, unos 10, 11, 12, pero después las charlas, si tienes espacio de escucha activa, de escucha consciente, abierta, asertiva, de su núcleo familiar, de su docente, de su profesional, genera un vínculo que va a perdurar en el tiempo y que nos va a servir intervenir positivamente cuando las demandas sean mucho más complejas. Promover la autenticidad. Cuando estamos en la adolescencia, y si ustedes lo ven, y me gustaría, insisto, no soy un fanático, pero creo que cuando hay herramientas, yo cuando me empecé a formar en adolescencia hace más de 30 años, por el 90, ahí nos decían, bueno, lean tal libro, vean tal película, y la verdad que en esa época era difícil encontrar a veces los libros que te citaban y encontrar las películas que te citaban. Ahora le estoy diciendo que para este tema ver intensamente uno, intensamente dos, que está accesible a todos, es una forma de revisar todo lo que podemos estar compartiendo en este momento. Y realmente ahí van a ver cómo una adolescente eh, queriendo ser aceptada por un grupo nuevo, por un grupo que ella admira, un grupo de deportistas, va negociando cosas que tienen que ver con su esencia. Entonces, ¿cómo, en qué medida nosotros como adultos responsables, sin juzgar, vamos acompañando a que este adolescente que se está transformando, que está mutando en todos los aspectos, físico, emocional, comportamental, cómo puede guardar su esencia, cómo puede encontrar su esencia, cómo puede saber que es diferente, que es única e irrepetible esta persona? Entonces, esto es fundamental que nosotros podamos estar acompañándolos para que promover que sean personas auténticas y que no reaccionen o que accionen o que actúen a través de cómo actúa la manada. Promover la autoestima y también la autocompasión. Esto es fundamental. Los que me escucharon hablar de habilidades para la vida, el tema del autoconocimiento, que es el conocerse, reconocerse, aceptarse, que tiene todos estos pasos, ¿no? Primero conocerme, quién soy, de dónde vengo, cuál es mi fenotipo, cuál es mi genética, cuáles son los riesgos que puedo llegar a tener desde el punto de vista constitutivo físico, conocerme, reconocerme, explorarme, saber en la adolescencia, bueno, qué es lo que me genera placer, qué es lo que me genera displacer, disconfort, cómo estoy viendo todo esto. Después aceptarme, soy yo. Esto soy yo y no puedo ser otro. Este paso de aceptación es fundamental para trabajar después. Una vez que me acepté, puedo valorarme y una vez que me valoro, ahí sí puedo quererme y en esa construcción del quererme pasa a ser lo que se llama la autoestima. Si yo no quiero ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni mi comportamiento, es muy difícil que podamos intervenir con una persona que no se quiere. Todo lo que le digamos, cuídate por esto, por esto, por esto, no me cuido porque no pierdo nada, porque no tiene valor. Yo no tengo valor. Entonces, para mí el tema de promover la autoestima es fundamental. Y cuando promovemos la autoestima desde los actos más sencillos, como el decirle te quiero, qué bien lo que hiciste, mirá qué bueno está este logro, no por los logros que se puede plantear el niño o el adolescente a largo plazo, que puede llegar a ser el mejor alumno de la clase, y el logro a lo mejor no lo consigue ser el mejor alumno de la clase, o ser el mejor goleador, o ser la mejor deportista en su equipo, pero puede tener logros pequeños, diarios,
y poder alentarlo con esos y festejarle esos logros para que le dé seguridad y que vaya creyendo que sí, que vale la pena y que es una persona valiosa y no que no sirve para nada, ¿no? Como eso que después puede retumbar como una creencia limitante que puede acompañarnos toda la vida, ¿no? De esto bueno para nada, o inútil, o feo, o cosas así, o lento, o tarado, una palabra tarado, una palabra corriente, ¿no? Y que lo expresa mucha gente, y cómo nosotros con eso podemos marcar a lo mejor la autoestima de un niño, de un adolescente o de un adulto a veces, ¿no? Con esto de la condena social o la condena de sus formadores, como pueden ser los padres. Si viene de parte de los padres, peor todavía. Y la autocompasión es fundamental. Muchas veces uno mismo, siendo adulto, se castiga permanentemente y poder aceptarse, y poder quererse y poder mimarse, está bueno, está bueno. Siempre el refuerzo positivo, esto de lo que decía recién, apreciar y reconocer logros, ya sean pequeños o grandes, y fomentar la autocompasión tiene que ver esto, ¿no? De ser amable con uno mismo, no castigarse tanto, no vivir castigándose. Bueno, sí, probablemente lo podríamos haber hecho de otra manera, pero lo hice así. A ver, si yo soy reflexivo en mi vida, que a lo mejor le podemos decir a los chicos, miren, una herramienta básica, y eso no es solamente para los chicos, lo podemos hacer nosotros, es bueno que lo hagamos todos los días nosotros, que es reflexionar. A ver, ¿qué fue lo bueno que hice hoy? Uno, dos, a lo mejor me cuesta encontrarlo. ¿Qué fue lo bueno? Pequeño, pequeño. ¿Qué fue lo bueno que hice hoy? ¿Qué fue lo malo que hice hoy? Y algo malo seguramente hicimos, alguna metida de pata, qué sé yo, a lo mejor me peleé, a lo mejor contesté indebidamente. Y la tercera pregunta que nos podemos hacer y contestarla con una respuesta simple es, ¿cómo lo podía haber hecho diferente? Esto ya es un logro. Si nosotros nos podemos todos los días interpelar cuando termina el día e irnos a dormir con la tranquilidad de que, bueno, que pudimos reflexionar sobre lo que hicimos en el día, cómo transcurrió nuestro día, nos va a permitir gestionar nuestras emociones. Porque a veces fuimos irascibles por temas que no lo merecían y nos generaron, y a lo mejor esta reflexión de la noche puede ser que al día siguiente lo iniciemos con un agradecimiento, con un pedido de disculpas, y esto es gestionar las emociones, a todas las edades, pero en los adolescentes por ahí es más difícil que lo vayan incorporando, pero está bueno, es una rutina saludable. Y desarrollar un sentido de propósito. Bueno, esto a veces llegamos a los 60 como yo y parece que va cambiando y mutando su sentido de propósito. Y está bueno que uno vaya cambiando su sentido de propósito. Pero encontrar un sentido de propósito es por qué tengo que seguir vivo, qué es lo que vine a hacer, qué me siento bien. Y acá recomiendo un libro, es un libro de la literatura universal, que es El sentido de la vida, que es de Viktor Frankl, que bueno, es un médico, neurólogo, psiquiatra, que estuvo en los centros de concentración y que él se planteaba, cada día se decía a sí mismo que él tenía la libertad de elegir seguir estando vivo. O sea, a pesar de toda la adversidad del entorno, él no le podían sacar esa libertad de mantenerse vivo. Porque, bueno, dentro de su propósito y sentido de la vida era comunicar todo lo que había pasado a la gente que había muerto. Y cuando uno está en contacto con la muerte, ya sea porque está en una situación adversa como fue encerrado en un centro de concentración o porque va llegando a una edad adulta avanzada y ve la muerte ahí cada vez más cerca, esta finitud de la vida es lo que te permite vivir muchas veces y encontrar y resignificar el sentido de la vida. O sea, poder disfrutar cada segundo, cada minuto. Digo, a veces uno toma decisiones y dice, bueno, yo a los 60 hice un balance y dije, bueno, voy a empezar a dejar cosas, porque las cosas que me sacan mucho tiempo, de ese tiempo que cada vez para mí es más escaso, voy a tratar de limitarlo, ¿no? Y voy a elegir las cosas que me den placer. Digo, esta convocatoria de Virginia a mí me da gusto compartir con alguien y por el aprecio que le siento a ella y a los otros alumnos, exalumnos del posgrado, colegas, en la atención adolescente, bueno, me interesa este espacio y esto me da placer y esto lo elijo. En poder elegir qué es lo que te da satisfacción cuando uno ve finito el tiempo y tan valioso. Así que las dos cosas que le propongo, uno es esto, el libro de Viktor Frankl, y la otra es todo lo que puedan avanzar con el trabajo de Ikigai, el Ikigai que tiene que ver con el propósito de vida,
y que tiene mucha metodología lúdica para trabajar no solamente con los pacientes, con nuestros hijos y también con los alumnos en las escuelas. Es un marco conceptual y una forma de abordar el sentido de la vida y el sentido de propósito que es bueno, y cuanto antes se encuentre un sentido de propósito o que se aprenda a buscar ese sentido de propósito en la vida, es fundamental y es muy saludable. Vamos al tercero y voy a tratar de ir un poquitito más rápido por el tiempo, eh, que es educar sobre la regulación emocional, ¿no? Herramientas para manejar el estrés, enseñarles técnicas de respiración, y esto no es algo tan eh, que nosotros lo tengamos que hacer tan eh, sofisticado. O sea, cuando hablamos de tenemos que ver qué herramientas han usado otros, qué experiencias han tenido otros grupos, ¿no? Y en cuanto a manejo del estrés, por ejemplo, hay una escuela, está publicada una escuela del Bronx, en Estados Unidos, Nueva York, que los docentes de primaria trabajaron simplemente en un momento del día, acostar a los niños en el piso del salón y que se pongan un peluche en la panza y respiren profundamente y vean cómo subía y cómo bajaba ese peluche. Es un ejercicio que lo podemos hacer desde el kinder, desde el jardín de infantes. Lo podemos hacer. Y es un momento que la persona, que el ser humano, solamente tiene puesta la atención, solamente puesta la atención en el aquí y ahora, eh, en eso que llamamos carpe diem, de estar presente, en ese instante presente, con un ejercicio tan básico de una respiración asistida, una respiración consciente, profunda y consciente, que se expresa con esa técnica de solamente ver cómo se sube y se baja ese peluche que es parte de su entorno, y ahí lo calma, lo centra, y si estaba nervioso, si estaba ansioso, si estaba angustiado, con esa simple técnica puede ayudar. Pero bueno, también conocer otras técnicas, ¿no? Por supuesto que si podemos empezar con eso y después pasar al mindfulness, a la meditación, a orientarlos en esas técnicas que por suerte cada vez más escuelas en el mundo donde enseñan mindfulness, es fundamental. Eso es básico. Pero también existen otras cosas que están al alcance de la mano, y poder decodificar de ese chico que tenemos frente nuestro, de ese adolescente, de ese niño, ver qué es lo que te descarga o la energía, qué es lo que te hace tranquilizar. Y puede ser correr, puede ser saltar, puede ser cantar, puede ser gritar, nadar, practicar algún deporte, andar en bicicleta, disfrutar de la naturaleza. Bueno, ¿qué es? Y eso lo tenemos que ir aprendiendo de cada uno, preguntar, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Y eso, lo que te hace sentir bien es esa emoción que dijimos al principio, que tendría que ser la que lidere todas las demás emociones. Entonces, si hay algo que te hace sentir bien y que te produce alegría y placer, esa emoción en ese momento empieza a minimizar las otras y a controlar las otras emociones. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos, bueno, dentro de las emociones básicas que tengo, bueno, voy a darle prioridad a la alegría para que sea la líder de este equipo de emocionalidad y que me permita estar lo mejor posible el mayor tiempo posible. No todo el día feliz, pero tratar de estar bien el mayor tiempo posible. Eh, por eso es importante interrogar esto de la escucha activa y saber qué es lo que le hace bien al otro para después ser una prescripción, ¿no? A veces ser una prescripción. Y por eso es tan importante que las escuelas cada vez tengan más actividad física, porque es una forma de descargar tensiones y evitar que uno responda en forma irascible más directamente y se generen conflictos dentro de la escuela. Expresar emociones de manera saludable, ayudarlo a identificar esto que le está pasando y cómo sería la mejor forma de expresarlo, ¿no? De dejar de ser impulsivos, ¿no? Evitar esto que muchas veces pasa y que uno lo va incorporando como un acto reflejo, eh, de hacer comentarios que a veces son destructivos para el otro, y más cuando se están constituyendo identidades en la adolescencia. ¿Por qué tenés que ser agresivo, decirle cosas al otro? Bueno, pero yo soy sincero. Bueno, pero cuando la sinceridad y esa verdad que vos crees tener hiere al otro, esa sinceridad no sirve. Hay que aplicarle, eh, no me va a venir ahora seguramente, pero hay unos filtros los filtros que hay que aplicarle a un comentario, ¿no? El filtro es
de lo que vos me vas a comentar, esto que me querés compartir, ¿qué certeza tenés de que sea verdad? No, me lo dijeron, me lo comentaron. Bueno, no tenés certeza. Primer filtro, eliminado. Segundo filtro, ¿cómo es bueno o es malo lo que vos me vas a comentar? No, en realidad es malo. Bueno, entonces, segundo filtro, si es malo para lo que le voy a comentar al otro y no sé si es verdad, ¿para qué lo voy a comentar? Y de ahí aplicar el tercer filtro, que si realmente lo que yo le voy a decir a una persona no la sé si es verdad realmente, y también es negativo para esa persona, ¿cuál es el sentido hacia mí para poder transmitir eso? Entonces, si yo realmente no le encuentro sentido a que yo le transmita eso, simplemente provocarle un daño a otro, comentándole algo que no existe, que no sé si es verdad, eso sería empezar a aplicar filtros para una buena convivencia y para no alterar la relación con los demás. También tiene que ver con las emociones. Y eso también se va aprendiendo. Pero se va aprendiendo no por lo que digamos y por lo que hablemos con estos adolescentes, sino por lo que hagamos nosotros como adultos. Si la mamá ve que se la pasa hablando, la mamá habla de los demás y lleva y trae, o le saca mano a uno, le saca mano al otro, el papá o habla mal cuando vuelve del trabajo, habla mal de los compañeros y cosas así, o hace conjeturas, bueno, generalmente se crían en un ambiente que por ahí eso es moneda corriente y lo lleva a que se constituya de esa manera. Y eso trae problemas en la salud mental, pero fundamentalmente la salud convivencial, ¿no? Y modelar el comportamiento emocional no es encasillarlo, sino que esto es lo que le decía al final, uno actúa por el ejemplo que le vamos dando. Si yo voy por la calle con mi hijo y termino de consumir una golosina o una banana y tiro la cáscara a la calle, obviamente que ese chico va a copiar va a emular esto que hace el padre, que es su patrón, ¿no? Como para aprender las cosas. Pero si yo, en vez de hacer eso, me guardo el papel de la golosina en el bolsillo, hasta tengo la cáscara de banana en la mano, en cada una hora que estoy buscando un cesto para tirarlo, y siga con la cáscara de banana en la mano hasta que encuentre un cesto y lo tire, eso es constitutivo también. Y eso es un comportamiento emocional que lo estoy aprendiendo. O sea, lo estoy aprendiendo porque lo estoy viendo que los adultos referentes, coherentes y presentes que tengo a mi alrededor están haciéndolo. Entonces es algo aprendido que no necesita palabras, solamente imitación. Vamos al cuarto. Sentido de pertenencia y apoyo. Esto es fundamental y está al alcance de todo, y esto tiene que ver fundamentalmente con el rol que tenemos nosotros, no solamente como médicos. Nosotros como médicos, como padres, somos un rol para estos adolescentes dentro de la sociedad. Por eso es tan importante, por un lado, lo que nosotros transmitíamos en el posgrado, y es lo que pude mamar. Yo mamé desde el año 92 en el Hospital de Clínicas lo que era la interdisciplina, porque entró un sistema de formación de un posgrado en adolescencia donde había 5 áreas diferentes que interactuaban entre sí, que trabajaban interdisciplinariamente. Lo mamé lo que era trabajar a la par del otro, cada uno haciéndose cargo de su núcleo, pero interactuando permanentemente, haciendo entrevistas con conjunto, interpelando, no en la derivación, sino en la intervención a través de la actitud, del asesoramiento de otras disciplinas, y eso para mí es fundamental, y creo que es la única forma que podemos trabajar todos los profesionales de la salud. Digo, no solamente para niños y adolescentes, sino un médico de familia, un médico clínico. Trabajar en interdisciplina es eso, ¿no? Respetar el valor de la otra disciplina, del otro saber nuclear. Pero lo otro que aprendí, y lo aprendí muchísimo con la gestión pública, trabajando como director de salud de la niñez, adolescencia y familia, y adolescencia y de la mujer del gobierno de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de la provincia de Santa Fe, fue trabajar en la interdisciplina de la interinstitucionalidad. Ahí cada política que queríamos implementar desde salud para adolescentes y para niños estaba vinculada fuertemente con desarrollo social, con educación, con cultura, innovación. Eh, no lo podíamos hacer solo, y ahí podíamos ver que si todos entramos con un programa, no programa, con un proyecto común, con una postura común de garantizar derechos y de acercar
y disminuir vulnerabilidades, si todo el Estado conjunto, la sociedad conjunta, en forma coherente se acerca a ese adolescente, a ese niño, a ese adulto, en situación de vulnerabilidad, lo puede hacer potenciadamente. No es uno más uno más uno más uno, 5, se va a hacer exponencial el valor que tienen nuestras intervenciones. Entonces, me parece fundamental, y en esto, para fomentar el sentido de pertenencia y de apoyo, que nosotros lo veamos desde esta mirada interinstitucional, donde las sociedades científicas tienen su gran peso, un peso pero activo en la sociedad, que sean presentes, que puedan hacer comentarios, que aparezcan en los medios, haciendo buenas recomendaciones, pero que podamos interactuar con la escuela, que podamos interactuar con deporte, con desarrollo social, con vivienda, con urbanismo, con justicia. Justicia penal juvenil es fundamental que intervengamos con justicia para darle otra oportunidad a algunos chicos que están privados de la libertad, menores de edad, con delitos complejos, ¿no? Y esto es fundamental en este sentido, desde la intersectorialidad y la interdisciplina, generar entornos que promocionen relaciones sostenibles, sustentables, seguras, entre amigos, familiares, mentores, ¿no? Y que estos adolescentes se puedan sentir parte de una comunidad para lograr ese bienestar emocional. Incluir actividades grupales positivas. En las localidades, generalmente en las localidades chicas, por ahí esto es más factible de hacer, generar espacio. A veces hay grupos que lo pueden generar las religiones, las distintas iglesias, a veces hay escuelas que tienen, y mucho lo hemos visto en escuelas rurales, donde tienen grupos extraescolares, donde hacen actividades de voluntariado, de siembra, de huertas colaborativas o comunitarias, o sea, hacer algo, algún propósito compartido con el otro, no solamente en soledad. Eso también da un sentido de pertenencia y apoyo que da una contención. Esto de que un adolescente empiece a ser parte de un colectivo, esto es algo muy saludable para el manejo de las emociones, en el sentido de pertenencia. Establecer límites claros y flexibles. Esto es lo que a veces nos queda poco claro, ¿no? Y creo que hoy con los medios, con las redes sociales, con la tecnología, el problema más grande que tiene la mayoría de los adolescentes, ¿no? Esto de que papá y mamá están ambos con los celulares conectados en la mesa, sentados en la mesa con los celulares contestando mensajes y pretendemos decirle a los adolescentes, no, ahora no. O papá y mamá nos vamos a dormir con el celular en la mesita de luz y le queremos decir a los chicos de conéctense a tal hora. Entonces, establecer límites claros y flexibles es fundamental, como horarios de salida, a tal lugar podés ir, a tal no, códigos de vestimenta que pueden tener, hasta acá te permito, hasta acá no, comportamiento dentro del hogar, bueno, a ver, tu función es mantener el cuarto habitable, yo te lo voy a limpiar a lo mejor, lo vamos a limpiar juntos una vez a la semana, una limpieza general, pero todos los días tratar de armarte la cama, bueno, esas son cosas, límites que permiten a que esta persona tenga un ordenamiento futuro también, o sea, una persona que aprende a ser ordenado en su hogar, después lo va a hacer en otros aspectos de la vida también, ¿no? Y lo importante es también incorporar al adolescente para tomar estas conductas, ¿no? Esta negociación que vamos haciendo. Y a veces no ser tan rígido en la negociación. Ir negociando, ir cediendo. Hay un concepto muy interesante que tiene que ver con el riesgo saludable. O sea, nosotros sabemos que los adolescentes van a estar sometidos a riesgo porque es la etapa de mayor exploración y exogamia que van a experimentar, y esto de estar afuera lo va a exponer a muchos riesgos. ¿Cómo hacer que esos riesgos no lo paralicen y que sean riesgos saludables, esos riesgos controlados? Bueno, en esto va a estar en establecer estos límites claros y flexibles. Por ejemplo, bueno, mirá, si vos salís y están tomando alcohol tus amigos, mira, primero vos no tendrías que estar tomando alcohol porque es menor de edad, te va a hacer mal, te va a impactar, qué sé yo. Pero bueno, eso tendría que estar de la mano de que en mi casa no vivo tomando permanentemente alcohol y demostrarlo cómo estoy. Si manejo habiendo consumido alcohol, conduzco un vehículo, eso no es el ejemplo. Ahora, si yo me controlo y bueno, vamos a alguna reunión y sé que voy a tomar alcohol, vuelvo con algún transporte público o maneja a otra persona que no haya consumido. Esos son todos modos ejemplificadores. Y entonces, bueno, después educar en esto de tomar ciertas conductas que lo van a evitar
entrar en un riesgo mayor, como puede ser morir en un accidente de tránsito, que es una de las causas muy altas de la mortalidad adolescente, bueno, bienvenido sea que podamos estar construyendo juntos estas normas y estos límites, ¿no? Desarrollar la resiliencia del pensamiento crítico es fundamental. Los adolescentes van a enfrentar permanentemente desafíos, el desafío del crecer, el desafío de caer bien, las dificultades que van a tener en el nivel académico, en el nivel deportivo. Eh, Pueden haber miles de cosas, pero que tengan el concepto de que de cada error, de cada fracaso, de cada caída, uno puede levantarse y puede aprender, es fundamental. Si nosotros cuando un adolescente, cuando un niño falla o fracasa en un proyecto o le va mal en un examen, le decimos burro, animal, fracasado. Bueno, de esa manera no lo estamos ayudando a que sea resiliente o a que tenga un pensamiento crítico. Nosotros en ese momento tenemos el momento que más nos necesita para que podamos reflexionar juntos. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, de esto tenemos que salir, de esto tenés que encontrar una vuelta. Bueno, a lo mejor, ¿qué fue? Fue que no entendiste, que necesitas comprensión, fue que te equivocaste, y a veces pueden surgir que haya algunos problemas cognitivos y que nos permitan hacer las consultas oportunas y tener algún apoyo externo, pero es fundamental que los chicos se sientan apoyados cuando tengan algún fracaso, porque es la única forma. La vida puede estar llena de fracasos, pero el exitoso es solamente el que se levanta cada vez que se cae. No hay un exitoso de una. Generalmente el exitoso es el que trabajó mucho ese ser resiliente, el que pudo tener un pensamiento crítico como para seguir tomando buenas decisiones y poder levantarse y poder aprender de cada error. Mentalidad de crecimiento es eso, aprender de cada error, promover una mentalidad donde los fracasos solamente no son permanentes y son una forma de aprender, una oportunidad de aprender y mejorar. Acceso a recursos de salud mental es fundamental, por eso algo que nosotros le planteamos a todos los alumnos en el posgrado es que cuando uno está en un lugar, en una comunidad, tener un recursero de todos los accesos posibles a recursos de salud mental. Un recursero con los especialistas en salud mental a los cuales uno pueda interactuar, ya sea por una atención integral, interdisciplinaria o a través de una derivación, ¿no? Y esto que si yo necesito una ayuda profesional, hay muchas cosas que se nos van a escapar. Como dije al principio, los médicos que tengamos una visión integral e integrada del sujeto, tenemos que abordar muchos temas de salud mental, como estuve hablando hasta ahora, hasta el punto número 6, tener claro que hay momentos en donde nosotros tenemos que hacer una derivación muy consciente, muy eh, eh, muy crítica de lo que necesitamos, planteando las dificultades que estamos viendo en este adolescente, en este niño, para que pueda intervenir un profesional del núcleo del saber. Detectar señales de alarma, y esto es bueno que nosotros eduquemos a los adultos para que detecten señales de alarma en cambios de comportamiento que pueden transmitir o que pueden ser el reflejo de muchos problemas emocionales o de algunas conductas o comportamientos que pueden llevar a algún riesgo mayor, ¿no? Y esto poder detectarlo, estas alarmas de forma oportuna, temprana, nos va a ayudar a intervenir precozmente. Promover entornos saludables dentro de las escuelas es fundamental. Por eso nosotros tenemos que intervenir en las escuelas. Intervenir no, tenemos que sumarnos, tenemos que acercarnos a las escuelas y plantearle a los docentes si puedan generar programas de bienestar emocional, ¿no? Esto es lo que hablaba antes de los espacios de meditación, de hacer más actividad física, de tener momentos de creatividad, de cómo dirigirnos tanto en el lenguaje como en la corporalidad con los adolescentes, con los alumnos, cómo se tendrían que comportar los docentes también. Por supuesto que ellos en su formación de maestros tienen toda una capacitación para esto, pero está bueno reforzarlo y generar buenos climas de estudio y ambientes saludables, donde la posibilidad del bullying no sea admitida, donde todos estén en contra del bullying, donde no se marque el error, sino que se marque la posibilidad de mejora, donde la solidaridad y la ayuda pueda ser una moneda corriente. Todo esto sería fundamental y también observar, estar ahí cuando pasa algo en los momentos de recreo, no solamente en el aula, sino en los momentos de recreo.
Reducir el impacto negativo de las redes sociales es crucial y esto es responsabilidad de todos. Esto de educar en el uso consciente de las redes, ayudar a establecer los límites de tiempo. O sea, estaría bueno que si a la noche todos dejamos las redes sociales en un lugar de la casa, tanto los padres como los chicos, y se vayan a dormir y puedan tener un sueño conciliador y reparador como debe ser. Esto ayudaría muchísimo y no estar conectado a cualquier hora con no sabemos quién en su habitación, no en el exterior, ¿no? En riesgo que está corriendo dentro de las paredes de su domicilio. Y conversar mucho sobre la autoestima digital, esto de que cómo me muestro y cómo se muestran los demás y cómo creo que es la realidad ficticia de la red social, ¿no? Y esto hay que hablarlo abiertamente, que no todo lo que se muestra es la realidad, ¿no? Y los efectos negativos que puede tener esto en uno, porque por ahí uno no llega a estar en esos estándares que se muestran por las redes sociales y quiere llegar a eso y para llegar a eso comete muchos errores o muchos malestares, o le genera muchos malestares emocionales. Y por último, cuidar la salud física. Promover la actividad física, hacer ejercicio regularmente. Esto no solamente es bueno para mantener el físico, el estado físico, el peso corporal, la tonicidad de los músculos, la postura, sino también el estado de ánimo. Y esto cuando decía de cómo manejar las tensiones y el estrés, es fundamental que nosotros los vinculemos a la actividad física. Por eso es tan importante que en las escuelas vuelvan a tener más horas de actividad física. Hay algunas que lo están haciendo, por suerte, pero hay otras que están muy limitadas, donde salen a los recreos y los chicos están con los celulares, entonces que no corren en los recreos, o si quieren correr en los recreos le dicen, no, chico, no se puede correr acá, y entonces eso lo limita a descargar. Y realmente si nosotros podemos fomentar todo esto, espacios saludables para que puedan hacer actividad física, y hablo de actividad física, no hablo de deportes, a veces son juegos con el cuerpo en movimiento, no necesariamente estar matriculado o estar federado en un deporte determinado y ser un crack, no, para nada. Y también trabajar en esto de cuidado de la salud física, lo que decía antes, que tiene que ver con el uso de la tecnología durante la noche, establecer reglas y pautas de sueño, un sueño saludable, que pueda tener las horas de sueño reparador para que, bueno, no solamente trabajen las hormonas en el ritmo circadiano y que pueda seguir desarrollándose como corresponde, sino que también pueda permitir un descanso mental, para que pueda estar mejor en condiciones para asimilar todo lo que le depara el día posterior, ¿no? Tanto en lo cognitivo de la escuela como en lo social, ¿no? Las conclusiones a las que me invito a reflexionar son esto, ¿no? El crear entornos protectores de la salud mental en los adolescentes es la combinación de la emocional, la educación, las relaciones saludables y el recurso de los accesos. Lo que le decía antes es integral e integrado, es contextualizado en el lugar donde yo me encuentro. No es hacer y abrir la casa del adolescente porque no van a ir ahí, no van a ir. Todos tienen que estar incluidos y todos tienen que estar incluidos en un entorno saludable emocionalmente con agentes y factores protectores de la salud mental. Y el acompañamiento de los adultos. Y cuando yo hablo de los acompañamientos de los adultos, digo de adultos presentes y coherentes. Siempre son las dos definiciones que hago de un adulto. Uno, cuando pierde su coherencia y quiere inculcarle ciertos valores a los adolescentes, pero no los practica, es difícil que lo incorpore. Generalmente es por imitación y no por lo que te dice. Y presente, estar. O sea, nosotros podemos tener miles de obligaciones, pero bueno, ese adolescente que se siente escuchado, yo estoy en el trabajo y me llega un mensaje de mi hijo y puedo dejar todo, a pesar de lo importante que sea, para ponerle la oreja, la escucha, eso es fundamental y eso es una forma coherente de estar presente y poder acompañar. Y no pensar que llegamos a la adolescencia, que nuestros hijos llegaron a la adolescencia y ahora se transformaron en extraños. Mucha de la responsabilidad de que los adolescentes se transformen en extraños es del comportamiento de los adultos referentes de estos adolescentes. Esto me interesa dentro de la integralidad, tener en cuenta que cuidar de uno mismo para poder cuidar de los demás es fundamental. Entonces, si yo transité una niñez, una adolescencia muy
muy sufrida, muy dolida, es importante que yo pueda estar trabajando, o pueda haber trabajado en ninguna etapa de mi vida para poder yo estar centrado y estar bien. Y para eso tengo que tener cubierta o tratar de ir llenando 4 cubetas de energía básicas que tenemos. Una es la mental, la otra es la física, la otra es la emocional, que es lo que hablamos hoy, y por último la espiritual. No olvidar la espiritualidad dentro del ser constitutivo que somos nosotros, de la forma que sea. No hablo de la religiosidad en lo espiritual, ¿no? Digo, conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con un ser superior que puede ser el que sea, el que nombre cada uno en su religión o en su agnostia, pero, pero sí son cuatro cuencos de energía que tenemos que tener por lo menos equilibrados, o son las 4 patas de la mesa de un ser humano para poder tener un equilibrio emocional y una vida plena. Si tengo que decirle a ustedes cuál es el entorno seguro para mi salud mental, sin duda es mi familia, y a pesar de que estamos muy lejos por cuestiones geográficas,